Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Zárate. Hoy les quiero contar acerca del proyecto para el fortalecimiento de la salud mental de los docentes del tercer grado de elementary desde la generación de herramientas para los estudiantes y las familias que promuevan procesos de regulación y autonomía que se reflejen en el aula de clase. Este proyecto se desarrolla en el marco del seminario de caso número 2. Bueno, empecemos entonces por el contexto. Este proyecto se lleva a cabo en el Colegio Canadiense. El Colegio Canadiense queda ubicado en Antioquia, en La Estrella. Es un colegio que tiene una certificación internacional con el programa BC de Canadá y esto les permite a los estudiantes tener doble titulación, tanto bachilleres colombianos como bachilleres canadienses. Está compuesta por 4 secciones: Primary, Elementary, Middle y High School. En este momento, nuestro proyecto se centra en los docentes de tercer grado de la sección de Elementary, los estudiantes de tercer grado en la escala internacional. Ellos son niños que tienen alrededor entre 7 y 8 años. ¿Cómo se desarrolla entonces el diagnóstico de estos docentes? Entonces, lo primero que se hace para poder definir cuál era como el norte del proyecto es hablar con los docentes, con la coordinación y con la psicóloga de Elementary, quienes nos indicaron o quienes me indicaron eh, cuál era la problemática que ellas veían mayor. Entonces, entre ellos lo que se encontró básicamente fue los docentes de Elementary del grado tercero. Se desarrollaron 3 herramientas diagnósticas que nos permitían evaluar realmente cómo podíamos enfocar el desarrollo de actividades para poder ayudar con esta problemática. Lo primero que desarrollamos es un árbol de problemas, el que les presento en este momento. En el árbol de problemas encontramos algunas causas raíces muy relevantes. Entonces voy a indicárselas. Hay un fenómeno en el aumento de en el aumento de familias que tienen un solo hijo. Eso pues hace deficientes los temas de negociación, de solución de conflictos, de comunicación asertiva entre sus pares, exigen mayor atención y en casa las normas no son claras. Entonces tenemos deficiencia precisamente en estas normas que se están poniendo desde casa. La segunda herramienta que utilizamos para poder hacer esta evaluación fue el cuestionario de Burnout de Marsh indicado para los docentes. ¿Qué se buscaba al aplicar este cuestionario? Digamos que el Burnout no era parte de lo que pretendíamos, no es el alcance, por lo menos, de este proyecto, pero dentro de estos indicadores de Burnout se miden 3 elementos de forma específica: el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Para nuestro caso era interesante saber ese cansancio emocional, en qué indicador estaba. Los resultados de la encuesta arrojan que los indicadores generales de cansancio emocional se encuentran en un promedio de 24,6 puntos, lo que ubica, según la escala de referencia, en alto grado de cansancio emocional. Y que en las subescalas de agotamiento o cansancio emocional, los docentes manifiestan sentirse exhaustos emocionalmente por la demanda de trabajo. El tercer elemento que utilizamos entonces fue una entrevista semiestructurada específicamente con los docentes del grado de tercero para entender precisamente cuáles eran esas actividades desde que les generaban precisamente esta sobrecarga laboral. Entonces, en esta entrevista aparecieron como varios elementos importantes. El primero es que ellos se sienten solos, no son coequiperos con los padres de familia, entonces sienten que los padres de familia no están apoyando los procesos que se realizan en el colegio, sino que más bien justifican las acciones que tienen los niños. Entonces esto es desgastante porque ellos exponían que es más tiempo el que se dedican a reenviar, a contestar correos electrónicos que el que utilizan realmente en la preparación de sus clases. Entonces, es uno de los factores que de alguna manera mayor agotamiento genera. ¿Qué factor observábamos desde la coordinación? Digamos que enmarcando todo esto. El factor que nos mostraba la coordinadora y dentro de lo que se detectó y que los mismos docentes decían era que cuando estaban en primary había una estructura muy clara de rutina que les anticipaba a los niños qué iba a pasar durante el día. Pero cuando pasaban a elementary, de alguna manera en el proceso de generación de autonomía se desmontaba esta rutina visual, es decir, los docentes no lo utilizaban. Uno, dos, cada docente
de manera autónoma desarrollaba su clase. Entonces esto hacía que la expectativa de los niños cambiara dependiendo la clase en la que estaban, dependiendo el docente con el que estaban tomando esa clase. ¿Cuál es el objetivo de la intervención? Entonces, sensibilizar a las familias de los niños de elemental y del colegio canadiense frente a la importancia de adoptar hábitos de vida saludable y a los docentes sobre el manejo emocional y la estandarización de criterios que ayuden al fortalecimiento de los niveles de autonomía en los estudiantes. El desarrollo de estas actividades se llevó a cabo de la siguiente manera. Los objetivos específicos que se pretendían alcanzar en cada una de las actividades son los siguientes. Primero, sensibilizar a las familias llevando a cabo un desafío pirata sobre la importancia de la implementación de hábitos de vida saludable. Segundo, sensibilizar a los docentes mediante una actividad reflexiva sobre la importancia de la autoobservación para la gestión emocional y el fortalecimiento de vínculos con sus estudiantes. Tercero, definir los acuerdos en el aula de clase aplicando el documento interno que aporta el colegio. La propuesta de intervención del desafío pirata se llevó a cabo en el marco de un programa que desarrolla el área de psicopedagogía para todo el colegio. Este programa se llama Estilos de Vida Saludable. Entonces, dentro del marco de Estilos de Vida Saludable, se llevó a cabo todo el desarrollo del cronograma del desafío pirata de Elementary. ¿Qué se hizo? Entonces, el primer desafío que se planteó fue el desafío del sueño, el segundo, de hábitos de alimento, tercero, hábitos de estudio, cuarto, elaboración de los acuerdos en familia. ¿Qué es importante señalar aquí? El cronograma de trabajo se debe realizar en el marco del cronograma institucional por dos motivos. El primero es porque así lo exige el colegio y segundo, porque es más potente. En la medida que todo el colegio, que todas las psicólogas, que todas las actividades desde orientación desde el programa de orientación de psicopedagogía se realicen en el marco de estilos de vida saludable, constantemente vamos a tener un discurso mm, mm, mucho más sonante, que también es importante señalar que el segundo periodo para el colegio canadiense inicia en el mes de noviembre y termina en el mes de febrero. Eso significa que es un proceso, que esta es una actividad que aún se está desarrollando, que se va a seguir desarrollando y que termina en el mes de febrero. La primera actividad que se desarrolló, como les indiqué anteriormente, es la rutina de sueño. ¿Cómo se entrega esto a las familias? Se les envía un correo en donde se les presenta, como les muestro en este momento, un documento. En el documento se habla acerca de por qué es importante el sueño. Hay un video que explica muy corto, este es un video que sacamos de Instagram, es decir, es muy corto, acerca de por qué es importante el sueño. Se les dan unas pautas, qué es lo que uno debería hacer, qué es lo que uno debería hacer, cuáles son esos tips que realmente se recomiendan para hacer una buena rutina de sueño. Se les dan unos ejemplos en donde se les muestra cómo se puede formar la rutina de sueño, ¿cierto? De diferentes formas. Y finalmente se les plantea el reto. El reto tiene dos partes. El primero es una actividad. La actividad en este caso es precisamente desarrollar una rutina de sueño. Y la segunda parte es una actividad divertida para hacer en familia. En este caso era tomarse una foto en pijama. La segunda es los hábitos de alimentos. En este caso, funciona exactamente igual, se entrega la información, hay una tabla en donde se les indica cuáles son las porciones correctas para los niños, enseñarles a las familias realmente cuál es la proporción adecuada dependiendo de la edad de su hijo. ¿Por qué es importante utilizar los cubiertos completos, cuchara, cuchillo y tenedor? ¿Y qué cosas se deben hacer? Entonces, después se les pide a los padres de familia que hagan una lista de chequeo de lo que se puede y lo que no se puede hacer en casa. Entonces, esa sería como la actividad. Y el reto que se propone para esto es hacer una foto de los niños con las familias haciendo una receta divertida. Los hábitos de estudio, aquí lo que se les pide funciona exactamente igual y lo que se les pide aquí es un horario que deben hacer después de clase. Y la foto que se les pide como reto es una foto en la familia en una biblioteca. Entonces, todos en una biblioteca tomándose una foto en familia. La última es la realización de los acuerdos de familia. ¿Por qué se dejó de últimas? Porque se pretende que al realizar los primeros procesos de habituación ya no haya que poner tantas normas. Si yo ya lo tengo instaurado, entonces ya sé lo que es correcto y lo que es incorrecto y lo que me queda como normas de cuáles son nuestros acuerdos como familias deberían ser muy puntuales y muy pocos. Esa es como la intencionalidad. Paralelamente, a esta dinámica del reto pirata,
Bueno, el reto pirata pues tiene premios, ¿verdad? Antes de pasar a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los premios? Cada cosa da puntos. El envío de la evidencia de esta actividad planteada da 3 puntos. Y el envío de la evidencia del reto divertido da 2 puntos. En total, por cada rutina van a tener 5 puntos. Al final, lo máximo que pueden tener son 20 puntos. Y hay premios, entonces entre 18 y 20 puntos se les va a dar un diploma a las familias, se les permite hacer una cartelera para que expongan precisamente como cuáles son estas actividades que, pues como que hablen, que les cuenten un poco acerca del proceso en familia, se hace una publicación en la revista del colegio y en el boletín del colegio y se les va a dar un botín dorado, que son monedas de chocolate. En el caso de los 14, 17 puntos, es un diploma de felicitaciones, también un botín de monedas de chocolate. Y si tiene menos de 13 puntos, entonces un diploma de agradecimiento e invitarlos a poder terminar todos los retos por el beneficio que genera para los niños. Bueno, pues les puedo contar que en este momento la rutina de sueño, que es la primera que hemos instaurado, ha tenido una acogida de aproximadamente el 20% de las familias, que la verdad es muy significativo para nosotros. Es decir, estamos hablando de casi 80 familias que se han unido al reto. Ha sido un impacto muy interesante para el colegio. Están hablando de este reto en momentos aparte de los momentos propios del colegio, es decir, las han ido implementando, las han ido compartiendo a sus familiares y ha sido muy bonito, es decir, la acogida que ha tenido es impresionante, no lo esperábamos, hoy hablábamos precisamente con la coordinadora y me decía pues que realmente el impacto había sido muy positivo. Debemos esperar para saber realmente si esto genera el impacto que queremos en las aulas de clase y ya lo sabremos al final del ejercicio, tal vez hacia el mes de marzo. Sin embargo, el camino que llevamos recorrido ha sido muy bonito, muy positivo y los papás nos preguntan y se nos piden cuándo viene el siguiente reto. Entonces, esto nos habla de una conexión muy bonita. La siguiente etapa que se trabajó fue la intervención docente. Esta intervención se realizó bajo el modelo de las 5E: enganche, exploración, explicación, elaboración y evaluación. En la primera parte, lo que pretendíamos era generar una sensibilización en los docentes frente a la importancia del vínculo con sus estudiantes y en la segunda, la elaboración de estos acuerdos que fueran transversales para todos los docentes y que fueran claros de la misma manera para los niños, específicamente frente a las rutinas de inicio y finalización de clase. Frente al código deontológico y bioético, podemos resaltar las siguientes actividades enmarcadas precisamente en estas. Entonces, la primera está el título 2, artículo 2, numeral 5, confidencialidad. Básicamente, esto lo podemos ver reflejado en las notas, perdón, en las fotos que se les fueron solicitadas a las familias y que siempre pasan previamente validadas por el área de comunicaciones y solo son publicadas si han sido autorizadas por los padres de familia en un consentimiento informado que ellos hacen al comienzo de la matrícula. En el título 2, artículo 2, numeral 8, evaluación de técnicas, el manejo de la encuesta del burno docente fue aplicada de manera anónima y fueron socializados los resultados generales a los docentes, la coordinación de elemental y de psicología. El instrumento utilizado para medir el burno corresponde al cuestionario de burnos de Marshdash para docentes. ¿Qué garantizamos acá? Que es un instrumento que ha sido validado. Garantizamos que la evaluación técnica se realiza en el marco de lo establecido por el código deontológico y sobre todo, y lo más importante, que ha sido acompañado. El título 4, artículo 6, requisitos para ejercer la profesión del psicólogo, y el capítulo 6, artículo 45, acompañamiento de un psicólogo profesional en el uso del material psicotécnico. Las dos se cumplieron anteriormente en el tema del burnout y básicamente es porque todas estas actividades han sido revisadas, validadas y acompañadas por la psicóloga de la sección de Elementary, María Teresa Gaviria, y o la coordinadora de psicología, Manuela Pérez. Conclusión. El reto que presenta este trabajo requiere de mucho esfuerzo, organización y coordinación con diferentes organismos del colegio. Es un proyecto ambicioso que pretende impactar más de 420 familias en función de acompañarlos de una manera divertida a implementar rutinas que favorezcan la generación de vínculos, la regulación, la autonomía y consoliden las funciones ejecutivas. La población objeto del proyecto es la sección de Elementary, los docentes del grado tercero.
Los docentes sienten que van en vías contrarias con los padres. Los padres en muchos casos han dejado la responsabilidad de educar a los colegios y encontramos dos fenómenos. Uno de ellos es el pequeño emperador, como lo cita el doctor Eslava en su libro Entre el amor y los límites, o niños en consignación, como lo indica nuestro rector, el señor Gerardo Posada Cadavid. En el 2018, un estudio de la revista IM de España aseguró que el 90% de los docentes ha identificado y ha convivido con algún tipo de violencia en su colegio y que al recurrir a las familias en función de hacer equipo para poder disminuir estas conductas, los padres defienden a los niños y culpan a los docentes o a las instituciones por el mal comportamiento de sus hijos. Es por eso que antes de pensar en programas de intervención enfocadas únicamente en el manejo de las emociones de los docentes, debemos encontrar la raíz del problema. Las familias son los principales actores de la educación de los niños, los principales reguladores y los mayores responsables de su formación. Es por esto que debemos buscar estrategias para hacer un equipo con ellos. Las familias necesitan nuestra ayuda. Debemos enseñarles a conciliar sus grandes estudios y altos cargos ejecutivos con la maravillosa tarea de ser papás y mamás responsables y presentes en la vida y el proceso de sus hijos. Para nosotros, los psicólogos educativos, el mayor reto es poder ayudar a los papás a encontrar ese equilibrio. Es mostrarles cómo pueden perder el miedo a educar, cómo pueden perder el miedo a poner límites y entregar responsabilidades a sus hijos. Debemos aprender a hablarles en forma sencilla y sobre todo ejemplificada, llevando a la realidad y a la cotidianidad lo que podemos identificar en los niños. Hay que ayudarlos a bajar sus niveles de ansiedad y acompañándolos, no entregándoles tareas, sino construyendo con ellos herramientas que puedan ser usadas de forma efectiva en sus casas. Debemos dejar de hacerlos sentir culpables y verdugos de los procesos. En mi opinión personal, los psicólogos educativos están llamados a hacer que las familias siempre salgan de la oficina con sonrisas, esperanza y un montón de herramientas y estrategias para poder implementar. Reconciliados con este oficio difícil de ser padres y cargados emocionalmente de una manera tan positiva que al llegar a su casa solamente sean luz para sus hijos. Estoy convencida que este es el mejor camino para construir sociedad. Les agradezco mucho la atención y espero que este trabajo también sirva para inspirar a muchos más para que podamos hacer realmente cambios desde la psicología educativa. Muchas gracias y feliz tarde.